En estas láminas vamos a tratar de hacer una presentación sobre el concepto de Estado moderno. Mucho se dice del Estado, que es un Estado democrático, que es un Estado social, que es un Estado constitucional. Todas estas son formas de apelar al Estado que nace fundamentalmente con el pensamiento político del Renacimiento, que va aproximadamente hasta el siglo XVI. En estas láminas entonces vamos a hacer una presentación general de los aspectos básicos del Estado. Primero vamos a ver el origen etimológico, qué concepto de Estado es el que puede ofrecer las disciplinas que lo estudian y qué cosa es el Estado moderno. En primer lugar, el Estado proviene de una voz latina, status, que quiere decir una situación de permanencia bajo una forma determinada en el tiempo y en el espacio. El Estado es una forma de pertenecer, de permanecer en el tiempo y en el espacio. Una de las primeras personas que ha utilizado en Occidente esta palabra en relación con la forma del Estado fue Maquiavelo, quien en su obra El Príncipe, que data del siglo XVI, del año 1512, decía que todos los estados, todos los dominios, tienen una permanencia en el tiempo porque hay un imperio sobre los hombres y que estos estados se les llama ya sea repúblicas o principados. En esta obra de Maquiavelo, una cuestión importante para él era que en el desarrollo del Estado hay dos polos que tienen que conjugarse. Por un lado, como el Estado que se va a crear, diferente al Estado que existía hasta la aparición del príncipe, es una cuestión de innovación. Entonces, si tú vas a crear algo de lo que no hay, te arriesgas. Este riesgo trae consigo una contingencia. La contingencia te expone al azar. El azar es la buena o la mala suerte, es decir, la fortuna. En su trabajo sobre el Estado, el príncipe Maquiavelo dice que para desarrollar el concepto de Estado a nivel político, el eje central es la virtud del ciudadano, que es el que frente a las contingencias de la fortuna dispone o toma una decisión que puede modificar favorablemente al destino hacia dónde va a ir. La virtud, entonces, es la capacidad, es la competencia que tiene una persona en la modernidad de decidir hacia dónde se va a orientar la fortuna. Las disciplinas que estudian el Estado, es decir, las disciplinas que nos señalan qué es, cuáles son sus características, cómo funciona a nivel histórico, a nivel jurídico, a nivel político, principalmente son dos. Primero es la teoría del Estado, una disciplina que recientemente no tiene mucha actividad, no hay mucho desarrollo actual sobre la teoría del Estado. Esta es una disciplina fundamentalmente que emerge en el siglo XIX y se ha ido abandonando conforme ha avanzado más el desarrollo de otra disciplina que es el derecho constitucional, en tanto que la teoría del Estado se basa en un enfoque empírico, es decir, cómo funcionan los estados, y toma como base las referencias de la ciencia política y de la sociología política. El derecho constitucional toma como base el sentido que se encuentra a partir del estudio teórico del Estado que realiza la teoría del Estado y
desde esa unidad de sentido elabora el perfil normativo del deber ser, la axiología de lo que debe ser el Estado, para qué sirve el Estado. El derecho constitucional, por eso, tiene como objeto de estudio al Estado, pero a partir del sentido ideal y normativo que se deriva de la cultura social o políticamente observada, según lo ha descrito previamente la teoría del Estado. En principio, la pregunta sobre qué es el Estado debe revisarse en cuanto a su pertinencia. ¿Podremos encontrar una sola respuesta a qué es el Estado teniendo en consideración que a lo largo del tiempo el Estado ha adoptado diferentes formas, diferentes modalidades? En general, desde el punto de vista histórico, el Estado en el mundo antiguo era una comunidad, era una congregación de personas, era una asociación de personas que tenían una misma cultura, tenían un mismo deseo, tenían un mismo destino, tenían una misma orientación y por lo tanto también tenían una misma autoridad que era a la que se encomendaba la responsabilidad de dirigir los asuntos públicos. El Estado era un sujeto orgánico, era una comunidad funcional, estaba integrado por los ciudadanos mismos no tenían una subjetividad determinada, eran ciudadanos en la medida en la que pertenecían a una comunidad política, la misma en la que encontraban su identidad subjetiva. Desde el punto de vista histórico, nuevamente, aunque desde un ángulo social, en la Edad Media el Estado se concebía en dos planos, el plano espiritual y el plano mundano o terrenal. En el plano espiritual o religioso, una de las ciudades, la ciudad de Dios, que era a la que le llamaba así San Agustín, era la congregación religiosa o eclesiástica, en latín ecclesia, en hebreo cajal. Y la otra ciudad, la ciudad civil, que era la civitas romana, que estaban conducidas unas por los obispos y la otra por el monarca, por el príncipe o por el señor. Progresivamente, durante la Edad Media también, aparecen formas estatales que se concretan en formas de imperio. En nuestra historia en Occidente hemos constatado por lo menos tres formas de imperio que comprenden desde el año 27 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, que es cuando rigió el Imperio Romano de Occidente. Luego, a partir del año 330 después de Cristo, se inicia el Imperio Bizantino, que dura hasta el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente por los turcos, y finalmente un imperio del que no se habla mucho, pero que igualmente existió, que es el Imperio Otomano, el mismo que existe desde el siglo XIII, de fines del siglo XIII, el año 1299, y que dura hasta el año 1922, es decir, hasta el siglo XX. Y este imperio tenía siempre un sustento religioso porque fusionaba de alguna manera el poder político con el poder religioso. Los desarrollos del concepto de Estado tienen que ver con el concepto de politeia, que es una palabra griega, o de república, res pública, mediante las cuales se entiende que hay un poder central que evita la fragmentación que caracterizó al feudalismo medieval. Este, este concepto de politeia, que es como se designa al Estado, facilita la comprensión, el desarrollo y la aparición de un tipo de orden político que no tiene carácter ni dinástico ni personalizado, que era como existía la noción de Estado durante toda la Edad Media y la época del feudalismo, porque este nuevo Estado, el Estado en la modernidad, surge como una organización racional, objetiva,
independiente de las personas. Esta es una organización racional del poder a través de instituciones, es decir, se desvincula la persona de la autoridad. La autoridad puede ser una autoridad abstracta que cumple una finalidad institucional a través de instituciones que son en las que se materializa concretamente el Estado, que pueden ser la escuela, la policía, la iglesia, el ejército, la burocracia, la cárcel, los hospitales, el aparato administrativo, que están integrados dentro del Estado. Eh, una manera de comprender cómo es que surge el Estado es a través de esta cita que tenemos en la diapositiva de Barrington Moore, que explica cuáles son los objetivos a razón de los cuales nace el Estado moderno. Para Barrington Moore, los objetivos en la formación del Estado democrático moderno son tres. Primero, eliminar a los gobernantes autoritarios. Recordemos que el Estado moderno surge para evitar el desarrollo del absolutismo. En segundo lugar, para sustituir los gobiernos autoritarios por otros justos y racionales. El modelo era crear una forma abstracta de organización que permitiera que el soberano, el pueblo, sea quien ejercitara el poder a través de las instituciones de la organización social. Y en tercer lugar, el tercer objetivo era lograr que el pueblo participe en la constitución de los regímenes, porque si el pueblo es el soberano, es el pueblo el que tiene que tener acceso a estos mecanismos institucionales para conseguir que él mismo sea quien se gobierne y evitar de esta forma a los gobernantes personalizados de carácter autoritario. De esta manera, un sistema racional, objetivo y despersonalizado sería el que permitiría que el pueblo participe en la constitución de los regímenes estatales. Pero recordemos que estos son objetivos del Estado moderno, son los objetivos que aún permanecen, que aún no han terminado de concluir. Una cuestión que nos permite comprender mejor el funcionamiento del Estado moderno es el fin al que sirve el Estado. El fin del Estado moderno es afirmar la libertad del individuo como sujeto del pueblo. El individuo tiene derechos que son anteriores a los derechos del Estado. El Estado entonces sirve para proteger los derechos de esas libertades de acuerdo al derecho público, que será finalmente el derecho constitucional. ¿Cuál es el medio para alcanzar este fin? El medio, de acuerdo a esta lógica racional, abstracta y objetiva, será el principio de separación de poderes. A través de la elección que realiza el ciudadano, se ocupan los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, para evitar la concentración de poder y de esta manera proteger mejor las libertades del individuo. En este caso, así como en el medioevo el Estado distinguía entre el rey y su reino, entre el rex y el regnum, en el periodo moderno se transforma el mismo dualismo como una relación entre el Estado y el pueblo o entre el Estado y el individuo. El Estado existe como organización con una unidad de dominio para garantizar los derechos de los que domina. El Estado es uno, pero su poder se divide y en esa división de poderes el Parlamento es el que representa al pueblo y el que se encarga de controlar que el gobierno no se desarrolle de una manera autoritaria ni absolutista. Estos serían los aspectos principales con los que se puede definir la naturaleza del Estado moderno.